sus seguidores son inmortales y Cristo es mujer, Cristo Lisbeth, que no es hija de Dios, sino que es su esposa. Quienes la sigan y hagan caso a sus enseñanzas serán inmortales, y quienes no están condenados a los males y a la muerte física. En Costa Rica se celebran cultos a esta mujer en San José principalmente. Crímenes atroces como abuso sexual, asesinatos, suicidios colectivos. Estuvo muy enfermo y le dijo a sus seguidores que la razón de su enfermedad eran los pecados que ellos cometían. El diezmo, o sea, el 10% del salario percibido por cada uno de los miembros era exclusivamente de Nazón y para la calidad de vida y sus allegados. Actualmente seguirán sus enseñanzas esté donde esté, desde la cárcel. Crímenes atroces como abuso sexual, asesinatos, suicidios colectivos, abuso de poder sobre sus seguidores y manipulación de grandes cantidades de personas al punto de que puedan llegar a ser cómplices de estos crímenes. Aislamiento de sus miembros para que eviten el contacto con sus seres queridos que no forman parte de estos grupos exclusivos. De todo esto es capaz una secta. Operan en casi todo el mundo y, como no podía faltar, sí, operan en Costa Rica. Antes de hablar largo y tendido sobre las sectas, hay que primero definir lo que realmente es una secta. La Real Academia Española la define como la doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo. El conjunto de seguidores de una secta o una comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en las que los maestros ejercen un poder. Esta definición no es completamente oficial y la carencia de un concepto oficial ha llevado a distintas personas a investigar y estudiar a los grupos sectarios por su cuenta. Vicente Jara es miembro de la RIES y establece que para él una secta es un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo, es decir, un grupo que buscaría captar personas a través de un ofrecimiento de algún tipo de beneficio, en muchos casos espirituales, o falsas promesas. La implementación de palabras como engaño, manipulación o persuasión coercitiva también podrían ser elementos relevantes para intentar definir una secta. La víctima cree actuar bajo su propio libre albedrío, lo cual dificulta su penalización, generando que el fenómeno sectario constituya un problema para la sociedad. Bien, ¿qué diferencias hay entre una religión y una secta? Porque si lo definimos como recién acabamos, pueden haber similitudes entre ambas. Pero para Luis Santamaría, que también es un investigador con respecto a las sectas, que lleva 25 años estudiándolas, él señala que los grupos sectarios son considerados como una patología del fenómeno religioso, parecido a lo que ocurre con corrientes fundamentalistas. La principal diferencia entonces es que la religión suele contar con un número de seguidores masivo y estar normalizada y contar con un reconocimiento social y oficial, mientras que las sectas son grupos minoritarios que se separan de otro grupo mayoritario y no necesariamente se asocian de manera exclusiva a creencias espirituales. Por ejemplo, sectas que se dediquen al desarrollo personal, los criptobros, pueden ser ejemplos de estos grupos que pueden ser considerados sectas. También hay sectas religiosas que no necesariamente, como dice acá, tienen este reconocimiento social. Pueden llegar a tenerlo y pueden llegar a ser normalizadas, pero no de manera masiva. Para Santamaría, entre las principales características que deben tener este tipo de grupos son el señuelo, una falsa promesa que resulte atractiva, el uso de técnicas de persuasión coercitiva o el abuso psicológico grupal y la figura del depredador o el captador de víctimas. Abriendo el abanico de posibles sectas, como acabamos de mencionar, están las criptomonedas, pseudoterapias, autoayuda, el tarot, etcétera, etcétera.
Ahora que ya tenemos claro qué es una secta, hablemos de una que opera en Costa Rica. En este podcast vamos a hablar de dos. Sin embargo, la primera opera en más de 58 países y que tiene más de 5 millones de seguidores supuestamente, ya que esto ha sido refutado por diferentes medios, ya que la iglesia es quien dice que tiene más de 5 millones de seguidores. Sin embargo, se estima que solamente son unos 190,000. Acá en Costa Rica, solamente en Costa Rica hay 130 iglesias de la misma. Estamos hablando de la luz del mundo. Y antes de que me acribillen por tachar de secta a este grupo religioso, déjenme platicarles de su historia y qué evidencias me han llevado no solo a mí, sino a miles de personas y compañías productoras como por ejemplo Netflix o HBO a hacer documentales de las prácticas sectarias de este grupo. Hay no uno, sino varios documentales extensos acerca de los crímenes cometidos por este grupo religioso, tales como violaciones, creación de pornografía infantil y manipulación de sus miembros para que sean cómplices de estos crímenes. Todo vendido a sus seguidores como bendiciones que han sido por revelación divina. Hay varios documentales, como ya mencioné, sin embargo vamos a hablar del de Netflix. El nombre del documental es La oscuridad de la luz del mundo y vamos a hablar un poco de la historia de la luz del mundo. Fue creada el 6 de abril de 1926 en Monterrey, México, por Eusebio Joaquín González, quien se autoproclamó apóstol de Jesús por una supuesta revelación de Dios, convenciendo a varias personas de esto mismo. Y desde entonces han sido 3 generaciones, su hijo y su nieto, quienes han llevado el liderato de la secta, quienes casualmente también han recibido la revelación de Dios de ser apóstoles desde entonces, no por cuestiones de ser familiares o consanguinidad, sino por revelación divina. El hijo de Eusebio, Samuel, quien también se autoproclamó básicamente Dios en la tierra, cometió crímenes a los que nunca tuvo que hacer frente, ya que murió antes de que se descubriera la verdad. Crímenes como abusos sexuales. En mi vida, la primera experiencia sexual que tuve con Samuel Joaquín Flores. Diciéndole a sus víctimas que iban a ser acreedoras de bendiciones por revelación divina. Estuvo muy enfermo y le dijo a sus seguidores que la razón de su enfermedad eran los pecados que ellos cometían. The reason why he was sick is because of our sins. O sea, vean cómo utiliza el miedo y la culpa para dominar y para de alguna manera meterse en la cabeza de las personas que creen en él y que lo siguen fielmente. Supuestamente, ya que él, al ser apóstol autoproclamado, no cometía pecados. Él es un santo y él no comete pecado. Y la única razón de su malestar eran los pecados de sus seguidores. Obviamente esto suena irreal, pero las personas lo creían fielmente y se sentían auténticamente mal, se sentían culpables por haber cometido estos pecados. Incluso tener un fugaz pensamiento era considerado un pecado y se autocastigaban y se confesaban con los líderes de sus iglesias y recibían algún tipo de reprensión para ser liberados de estos pecados. Una vez murió Samuel, se celebró un funeral a lo grande, funeral en el que obviamente asistieron miles de miembros a su despedida. Lloraban desconsoladamente y se sentían completamente desprotegidos. Había perdido mi salvación. Había perdido a la persona que yo más amaba. Ya que, según ellos, sin apóstol al que seguir no había salvación. Pero adivinen qué. Su hijo Nazón, por suerte, tuvo otra revelación divina y se autoproclama como el nuevo apóstol, el nuevo Dios en la tierra, la representación de Dios. La asamblea que crearon fue una cosa de locos. La gente lloraba.
Nazón es mi escogido. Decían que todo el amor que le tenían a Samuel, el padre de Nazón, el anterior apóstol, había sido automáticamente transferido a Nazón como algo súper especial, algo que sentían dentro de ellos como una espiritualidad que nunca habían experimentado. Todo el amor que yo había tenido hacia Samuel automáticamente se le trasladó al apóstol de Jesucristo Nazón. El imperio de Nazón había comenzado y también su caída. La iglesia se expandió como nunca antes y Nazón quiso recorrer todo el mundo para visitar cada una de las sedes. No lo logró, pero aún así visitó muchas y de alguna manera se hizo presente en los diferentes países con campañas publicitarias. Cuando digo que son muchos países como El Salvador, Costa Rica, México, Estados Unidos, España, Francia, Italia, etcétera, etcétera. Está presente en muchísimos países, tiene muchísimas sedes, 130 acá en Costa Rica, como ya habíamos comentado. La gente lo seguía más que nunca. El poder económico de este hombre era abismal. El diezmo, o sea, el 10% del salario percibido por cada uno de los miembros era exclusivamente de Nazón y para la calidad de vida y sus allegados. Pero lo que son los diezmos, esos son propiedad exclusiva del apóstol en turno. Los proyectos de expansión, como las campañas publicitarias, las construcciones de nuevos templos, eran financiados con donaciones extra de sus miembros. Se llegó a estimar que cada familia donaba al menos un par de miles de dólares al año como donación extra, aparte del 10% de su salario que se iba dedicado exclusivamente para Nazón. La calidad de vida que este hombre se daba era financiada con este mismo salario que se creó y la invertía en lujos absurdos, aviones privados, comidas exóticas, propiedades millonarias y en mantener a sus incondicionales. Las incondicionales, generalmente mujeres, eran miembros que él reclutaba y les hacía firmar una carta en la que se especificaba que iban a dejar todo atrás. Sus trabajos, sus salarios, sus familias y todo lo que tenía que ver con su vida personal para dedicarse exclusivamente a servir al apóstol. Incondicionales es no tener condición, o sea, darle tu vida supuestamente a la iglesia. Incluso la carta decía que sus hijos, los hijos de las incondicionales, pasaban a ser propiedad del apóstol. Le servían la comida, le preparaban bailes, shows privados. Hay que ponerle la pasta en su cepillo de dientes, hay que prepararle su enjuague. Sus incondicionales más exclusivas eran frecuentemente elegidas para ser bendecidas, entre comillas, con una noche a su lado, por revelación divina, obviamente. Nazón fue finalmente detenido un 3 de junio de 2019 y acusado por sus crímenes. El juicio fue desgarrador completamente. Las víctimas quisieron mantenerse en el anonimato para no ser señaladas y apartadas por los demás miembros del culto. Como ya sabemos, las sectas son así. Si no piensas igual o te pones en contra de su líder, te apartan de una manera increíble. Y como generalmente toda la familia suele estar involucrada en este tipo de sectas religiosas, esto implica quedarse casi sin familia, sin apoyo emocional. Y si no vuelves a la iglesia, olvídate que tienes familia. Estás muerta y enterrada para nosotros. A Nazón se le encontró pornografía infantil en su dispositivo. 5 testimonios de sexo sin consentimiento, incluyendo a su sobrina. People have asked, if there's so many victims, why has no one spoken up? It is because they know how high of a price it is to pay to speak against him. All of the loneliness, all of the shame. It is the worst torture a person could experience. It has been 7 years since my abuse at the hands of Nathan. The day you raped me,
told me I cannot have a boyfriend because you were my special boyfriend. I lost my family because my own blood does not recognize me as a human being. They do not believe I am worthy of happiness because I spoke against you. Nathan. Or should I call you uncle? Is now an appropriate time to call you Theo? Or was that something I was only supposed to call you when you raped me? Because you said it sounded so hot. I did not consent to have sex with Nathan. I was taught that my body had to be surrendered to Nathan for my salvation. And then every single day after I was raped, I would pray again and ask God to accept the sacrifice I had endured for him. Y los y las que no habrán denunciado. Finalmente se le imputaron casi 17 años de prisión en el año 2022. Volviendo a la actualidad, ¿cuál ha sido la posición de la iglesia con respecto a toda la evidencia que hay en contra de su líder? Pues siempre negaron rotundamente los hechos de los que se le acusaba a su líder, aún con toda la montaña de evidencia que había en su contra. Y de hecho acá en Costa Rica, más de lo mismo, su vocero y el abogado de la iglesia se han mantenido firmes desde el juicio de Nazón. Aún con todas las acusaciones, defienden a capa y espada a su líder, invalidando a todas las víctimas. Su justificación, la del abogado precisamente, es que conocen a su líder y que saben que es intachable y pulcro y que no es posible que se le acuse de algo tan bárbaro y que sea culpable. Lo damos por falso por lo siguiente. El apóstol Nazón lo conocemos toda la vida, ha estado en la organización desde que nació. En estos 50 años su trayectoria ha sido limpia, honorable e intachable. Tanto es así que los miembros de la iglesia, en los diferentes niveles que estamos, hemos dado testimonio de su trabajo, una persona limpia, honesta, íntegra, y quienes lo conocemos, no los desconocidos. Los desconocidos se basan en lo que diga la prensa o lo que diga el fiscal, que también... De hecho, en una entrevista le preguntan al abogado que cuál sería la posición de la iglesia en caso de encontrarse su líder culpable. Nos vamos a referir en el momento, o sea, el qué va a pasar es una pregunta, es un supuesto. Ni siquiera valoran esa posibilidad. No vamos o sea, no nos vamos a poner porque dijo ella, la pregunta del millón, pueden haber 1.000.000 de preguntas de esas, y es en vano desgastarse en pensar en suposiciones. Aquí nos vamos a ir refiriendo en cada etapa del proceso conforme vaya avanzando. Y pues ya Nazón fue declarado culpable, se declaró a sí mismo culpable y no se han referido al tema. Dicen que actualmente seguirán sus enseñanzas esté donde esté, desde la cárcel. Yo no veo una celda de 4 paredes. Yo no veo los barrotes que me separan de vosotros. Yo veo vuestros hermosos rostros. Personas de alto perfil a nivel nacional son miembros de este grupo religioso. Quiero decir que obviamente no todas las personas que sean seguidoras de X o Y grupo religioso son culpables de los actos de sus líderes, ni se les tiene por qué relacionar con este mismo. Sin embargo, se puede ver en redes sociales como muchos de sus miembros aquí en Costa Rica se muestran realmente molestos cuando hablan de mala manera de su líder. Comentarios como, y cito, ellos no nos tienen que decir nada porque nosotros sabemos quién es Nazón Joaquín. Señora periodista, deme su nombre completo por favor para poner una denuncia a usted y a ese periodista. Vea cómo se refiere a la iglesia que asisto. O comentarios como, complot cibernético, denuncias anónimas, porque no han tolerado el crecimiento de la iglesia. La iglesia no muestra una posición de apoyo a favor de las posibles víctimas de abuso sexual. El abogado dice creerle a una víctima si es que ésta se pronuncia al respecto.
Pero si el abuso fue perpetrado por uno de sus líderes, lo ponen en tela de duda automáticamente, por lo que ellos mismos instan a denunciar a otras autoridades. ¿Qué pasa? ¿Cómo actúa la iglesia a la luz del mundo en Costa Rica si mañana llega una joven de 15 años y le comenta, le cuenta de que ha sido abusada sexualmente, de que le han tomado fotografías siendo menor de edad? ¿Cómo actúa la iglesia a la luz del mundo? No se tolera en la iglesia. ¿Cómo? No se tolera en la iglesia. No sé, ¿y por qué se lo toleran ¿Por qué se al, lo toleran en la al iglesia? Es señor? que volvemos a lo mismo, lo que le está diciendo el compañero con toda claridad. Lo que hay son acusaciones y todavía Por esa eso. prueba, Y si una y muchacha todavía llega y eso no ha acusa de sido, eso. no ha sido debidamente concluido el proceso. Pero Sí, usted es que sí cuando le cree. sí le conviene a usted sí lo cree el proceso Exactamente. distinto. Usted sí le cree a esas 3 personas, ¿correcto? Hay Usted- prueba, Don Carlos, hay llamada telefónica. Respóndame, por Entonces, favor. ¿Usted le cree a esas 3 personas que Claro, denunciaron? claro que le Ok. creo. Si una niña menor de 14 años llega y le dice que fue abusada sexualmente por un líder de su iglesia, ¿usted le cree? Yo la escucharía toda la ¿Por toda qué la a ella no versión, le cree y sí la le cree a las escucharía, otras 3 personas? Yo la que- escucharía conforme a lo que ella platica y si hay pruebas, se presentan ¿Qué donde se pruebas tienen tiene que usted de presentar. esas 3 Sí. personas que dice que fueron víctimas de violencia? ¿De quiénes? La misma iglesia no ofrece un lugar seguro para sus fieles seguidores. Esta no es la única secta que opera en Costa Rica. Existe otra a nivel nacional, una en las que sus seguidores son inmortales y Cristo es mujer. De hecho, su líder, Lisbeth García, se hace llamar Cristo Lisbeth. Dice que no es hija de Dios, sino que es su esposa. El nombre de la secta era Creciendo en Gracia y de hecho sus seguidores se tatuaban el número 666. El difunto esposo de Lisbeth murió por un derrame cerebral y no cumplió su promesa, que era una supuesta transformación. Decía que el 30 de junio del 2012 iba a verse distinto, que iba a poder cruzar paredes y que el Vaticano iba a caer en pedazos. Obviamente nada sucedió. Un periodista le pregunta a uno de sus seguidores, ¿qué fue lo que pasó? A lo que el seguidor responde, vea, le voy a decir, José Luis nos engañó a todos. Él no era una buena persona. Figúrese que yo fui su guardaespaldas cuando vino a Costa Rica y a mí me tocó verlo llegar al hotel súper borracho. Entonces yo me decía, ¿cómo puede ser que este sea Dios y venga en este estado? Me sentía mal. Luego de esta gran farsa de Luis Miranda con Creciendo en Gracia, ocasionó que muchos de los seguidores de esta secta se vieran dolidos y engañados y obviamente se retiraron y se esparcieron, pero hubo muchos otros que se quedaron atónitos y a la espera de una respuesta al por qué no había sucedido, y ahí fue donde lo aprovechó su esposa. Dice uno de los seguidores de Cristo Lisbeth, hay muchos judíos practicantes que menosprecian a la mujer. Por eso no quisieron recibir a Cristo como mujer en aquel tiempo, y en este tiempo va a ser difícil para ellos aceptar que el Mesías que esperan es una mujer. Otro de sus seguidores dice, es que es obvio que es mujer. Cristo Lisbeth estuvo presente en la crucifixión hace 2000 años. Esta es su segunda venida. Y uno de sus seguidores justifica, ¿usted recuerda el pasaje donde a Cristo en la cruz lo clavan el costado y le sale agua? ¿Por qué iba a salir agua? Muchacho, le salió agua porque estaba embarazada. En estas reuniones se ve una pantalla blanca con un número de cuenta y direcciones de PayPal. Piden dinero en sobres blancos. Cito lo que leí. Nuestra madre nos ha pedido que demos diezmos, los enviemos directamente a ella. Cuando usted le da algo a alguien para que se lo lleve, se pierde. Y luego hay que buscar a quién echarle la culpa, ¿verdad? Entonces queremos evitar eso, que sea directo. Y este es el método de la página. Es muy fácil. Si tiene una de esas tarjetas, ponen la cantidad ahí y listo. Le da a enviar. Y bueno, si no tienen tarjeta de crédito, no tiene que preocuparse. También puede utilizar el sistema de PayPal, que puede procesarse con una tarjeta de débito. Ojalá que la de débito sea internacional. Puede ser en colones o puede ser en dólares.
A usted en cualquier banco le da una tarjeta de débito, nadie se lo puede negar, todos los costarricenses tenemos derecho. Esa cuenta la puede usar para su uso personal o para el diezmo. Mándeles por echar a todos los bendecidos este sistema, para que todos lo tengan. Algo más, en PayPal cobran una comisión, por lo que no es bueno tener la cuenta ajustada. Envíen el diezmo, pero tengan siempre un poquito más en la cuenta porque uno no sabe cuánto es exactamente la comisión. Luego del diezmo vienen los testimonios de sus fieles. Y hay muchos testimonios. De hecho, tienen un canal de YouTube donde se difunden estos testimonios. Saludos a nuestros padres espirituales Melquisedec Lisbeth. Saludos en este bello amanecer de su eterno reino de Salem. Reino de justicia y paz. En este año 8, en el reino espiritual de Cristo Lisbeth, el cual ella ha extendido hasta nuestras mentes, trayendo su paz y reposo sin fin. Un saludo a todos sus santos ángeles en las naciones, primicias y testigos fieles de su resurrección y muerte. Amado Dios y Padre Melquisedec Lisbeth, les escribe su Hijo espiritual y Santo Ángel. Con su temor reverente, quisiera compartirles estos detalles que ustedes pusieron en mi mente y que a continuación describo. Amados padres y Dios Melquisedec Lisbeth, con mucho respeto y temor reverente, les envío un saludo lleno de gratitud eterna por su infinito amor y paciencia que han tenido conmigo. Gracias eternas por su amor que es el perfecto y verdadero, que no se irrita, no deja de ser, no busca lo suyo. Todo lo perdonan y soportan. Amén, aleluya. Saludos a nuestros amados Dios de amor y justicia Melquisedec Lisbeth, padres de amor. Los saludamos en temor reverente y respeto, y les traemos esta bella alabanza que pusieron en nuestro corazón y mente. Hermosos Rey y Reina, sentimos mucho gozo de poder cantar esta alabanza desde lo más profundo de nuestro corazón mente, y agradecerles porque ustedes son nuestra roca y fortaleza. En ustedes confiamos, ustedes son nuestro todo. Gracias. Gracias a tu palabra podemos ver la verdad. Gracias a tu consejo sabemos por Y dentro de 7 días se volverán a ver los inmortales en el Hotel Ambassador en San José. Las sectas están a la orden del día. Sectas de criptobros, de autoayuda, son las más comunes. En Costa Rica no faltan las que tienen la receta de libertad financiera. Y venden estafas diariamente, haciéndole creer a los seguidores que solo tienen que esforzarse un poquito más para obtener los resultados que ellos tienen, entre comillas. Hay que cuidarnos de esto, pero ¿cómo puedo identificar una secta? He logrado investigar y recopilé varias de las características de las sectas. Todo comienza con una sola persona, generalmente con un objetivo. Llegan a unas pocas personas que llaman a más personas, y una de las características principales, número 1, es que en la punta de la pirámide, porque generalmente esta es la jerarquía que se maneja, siempre está el líder. No hay nadie por encima de él ni al lado del líder. Y la gente que está por abajo siempre lucha para obtener su aprobación. Lo ven como una deidad, básicamente. Número 2. Te aíslan de tu entorno. Eso es lo que intentan. Cualquier amenaza que te haga pensar diferente tratan de eliminarla. Y te aíslan para que solo te rodees de personas que estén envueltas en la secta. Así es como te logran controlar de manera más fácil. Número 3. El típico yo tengo la respuesta, yo no me equivoco, hagan lo que yo hago. Es generalmente el discurso de su líder. Número 4. Se usa la ética, entre comillas, y el miedo como modo de manipulación. Por ejemplo, si no haces esto, te irás al infierno. O mira qué mal me encuentro por tus pecados, por tus errores. Si no donas esta cantidad de dinero o este dinero, no estás siendo bueno. Número 5. Todos lucen, hablan y se comportan igual.
y juzgan a quien no lo hace de esta manera. Esto es un claro lavado de cerebro en el que se ha inhibido la capacidad de pensamiento crítico. Y bueno, con toda esta información queda claro que no somos un país exento de este tipo de amenazas. Si investigamos un poco y tenemos los ojos bien abiertos, podemos darnos cuenta de que es más común de lo que creemos. Nos pueden captar en cualquiera de nosotros en momentos de debilidad. Y si usted piensa que a usted no lo pueden captar, ya es el primer paso para que lo capten. Así que mucho ojo y nos vemos en la próxima. Gracias por estar.